Hola a todos y a todas, mi nombre es Micaela Valderrey, soy graduada de la carrera de abogacía de la Facultad de Económicas y Jurídicas. Actualmente estoy en el programa de formación en esta cátedra de Sociología Jurídica y la idea de la clase de hoy era compartirle algunas reflexiones que vengo haciendo para mi tesis de maestría en docencia en educación superior, que tienen que ver básicamente con nuestra educación legal. Si les parece, vamos a ver un Power que preparé para esta clase. Voy a compartir la pantalla, ahí, y la vamos a ampliar. Igualmente, el Power va a estar disponible en la plataforma más allá de este videito que estamos haciendo. La idea justamente era lo que les decía, reflexionar un poco acerca de nuestra formación como abogados y abogadas y contrastarla un poco, ya que ustedes están en esta etapa cúlmine de la carrera, con aquellas expectativas que tenían al iniciarse en este trayecto, respecto de la carrera, respecto del derecho, de para qué sirve el derecho, para qué estudiamos derecho. Eh, Seguramente si hacemos una retrospectiva, va a aparecer que en aquellos tiempos, en las cuestiones más valorativas, axiológicas, los ideales de justicia, de estudiar derechos justamente para defender los derechos de los demás. Y a lo largo del trayecto se van dando alguna serie de contradicciones en nuestra formación. Obviamente también surgen algunas preguntas hasta filosóficas, si se quiere, de cómo nos posicionamos frente a la inminente graduación, que tienen que ver con las inseguridades normales. Estas reflexiones que voy a compartir se dan en todas las carreras de derecho y son las cuestiones que se debaten en los congresos de enseñanza del derecho, y hay una homogeneidad prácticamente entre todas las carreras del derecho y las facultades que se dictan. Bueno, nosotros tenemos una formación medio particular, hay una forma de dar clases medio generalizada, las evaluaciones también son particulares, la forma de los trabajos prácticos en aquellas materias que lo dan, que los hacen, como una suerte de evaluación continua, lo que se denomina esto de la evaluación continua y de hacer un seguimiento, que ahora es más novedoso, se está dando en muchas cátedras, antes no era tan así. Y el discurso jurídico que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra formación, en donde básicamente se nos inculca esto de conocer lo que dice la ley, la norma, cómo es la norma, qué es lo que dice y por qué tiene que ser como es, así, por la voluntad del legislador. Siempre nos vamos amparando, buscando las justificaciones que muchas veces se nos vienen a la hora de querer criticar una norma. Bueno, a ver, sistema republicano, lo hizo el legislador, nos votamos para eso y hay que respetar la ley más allá del control eventual de constitucionalidad. La norma se la estudia de una manera descontextualizada, es decir, estudiamos los códigos, las leyes, eh, alguna vez vemos esta cuestión de contrastarla con algún leading case o algún caso que llegó a la corte y que dio vuelta a la jurisprudencia y que hizo cambiar eventualmente alguna normativa, pero en general la norma se estudia en lo que dice el texto frío de la ley, es decir, si sucede A, debe ser B. ¿Sí? Siempre estamos estudiando el deber ser. Y esto que es una enseñanza que después lo vamos a ver un poquito más bien formalista y dogmática. ¿Qué significa el dogmatismo? Bueno, eh, la ley no se cuestiona básicamente. Es decir, quienes operamos con la ley o quienes operan con la ley deben una obediencia ciega, ¿sí?, a las decisiones que emanan de esta soberanía popular que les decía en algún momento. Si hay un problema con alguna ley, en general se busca, ¿sí?, resolver, bueno, cuál era la naturaleza jurídica de la ley o cuál fue la intención del legislador.
¿sí? Son esta serie de instrumentos que terminan legitimando y fundamentando a este dogmatismo, ¿sí? Este dogmatismo además asegura una homogeneidad en la concepción del derecho, ¿sí? Para cualquier operador jurídico, tanto el abogado, el operador judicial, u otras personas que vayan a operar con el derecho, ¿sí? En general, si nosotros en clase se nos presenta un caso para resolver, lo primero que hace el estudiante normal en nuestras facultades de Derecho es buscar cuál es la norma aplicable, ¿sí? Hay doctrinarios que han escrito, ¿sí? No lo vamos a ver ahora, pero al que le interese está Duncan Kennedy, que por ejemplo él habla de la politización del aula, es decir, dar un caso, pero que el caso sea tan conmovedor que sea capaz de dividir al aula en dos y que la mitad de los estudiantes puedan estar de un lado y la otra mitad del otro, ¿sí? Es decir, desapegados de la ley y quizá buscar el sentido común para la resolución de ese caso y después ver cómo se fundamenta con la norma, ¿sí? Empezar por el valor justicia, ¿sí? En ese caso y después ver cómo se fundamenta. Esto que dicen siempre, hay una biblioteca para cada lado. Bueno, lo que decíamos recién, que aprendemos en la carrera de abogacía, básicamente la ley, los códigos, alguna jurisprudencia más o menos dominante, ¿sí? Doctrina, cuando digo doctrina no hablo de solamente de quienes comentan un fallo, estoy hablando de los manuales. A ver, estudiamos Civil 1, Civil 2, Civil 3, o los penales con determinados manuales que básicamente siguen en su lógica de organización interna lo que dice la ley, es decir, vienen a explicar artículo por artículo lo que dice la ley. Seguimos en el dogmatismo y en el formalismo. Esta enseñanza, entonces, es descontextualizada, es decir, estudiamos la ley, pero no la vemos funcionar en el caso concreto en las necesidades sociales. Asimismo, ¿no? Nos preguntamos, bueno, desde nuestro lugar de estudiantes, ¿cuestionamos lo que dice la ley? ¿Realmente la cuestionamos? Es decir, mientras estamos estudiando, ¿nos hacemos preguntas sobre el valor justicia en la aplicación concreta de la ley? Y si lo hacemos, en todo caso, ¿sí? ¿Cómo es que la cuestionamos? ¿Sí? En realidad lo hacemos desde qué sector, ¿no? Desde un grupo vulnerable, es decir, si tenemos un caso de una usurpación de tierras a pueblos aborígenes. Bueno, lo que dice el código es el derecho de propiedad, a ver quién tiene el título suficiente y el modo suficiente, y si está en la escritura y está inscrita en el registro de propiedad, nos atenemos a eso, porque no estamos formados para justamente posicionarnos desde otro lugar, aunque ahora se están desnaturalizando y criticando mucho estas cosas. En realidad, la educación legal, nosotros decimos que es un vínculo, ¿sí? Entre la formación que nosotros tenemos y el real ejercicio profesional. En la educación legal se nos enseña básicamente qué es el ser abogado, cómo debe moverse un abogado, cómo piensa y cómo resuelve un caso los abogados, ¿sí? Y nos preparan para un tipo de ejercicio profesional en general, esto que vamos a ver de la profesión liberal, que es del plan de estudios que seguramente han iniciado ustedes, porque el nuevo plan de estudios que empezó en este 2020 tiene otro perfil profesional. Nosotros decimos, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que el derecho es un derecho regulador, es un derecho regulador y de control social, ¿sí? Y en este control social reproduce las desigualdades. Pero además podemos verlo desde otro lugar, ¿sí? Que puede ser promotor del cambio social. Ahí tenemos una reflexión de Mariana Manso, que está citada, que dice que, bueno, que la educación jurídica cumple con la función de ser un vehículo del discurso jurídico dominante, esto es el dispositivismo, el apego a la norma legal, y de esta manera se afirma una concepción de un ordenamiento jurídico que tiene que ser, es abstracto, que debe ser coherente y debe ser consistente, ¿sí? Para dar
seguridad jurídica, que en general está apartado de las prácticas sociales de donde verdaderamente emana. Es decir, los verdaderos cambios normativos muchas veces provienen de cuando hay conflictividad social o gran movimiento de grupos sociales. La enseñanza del derecho, nosotros decimos que es un discurso regulativo, ¿sí? Esto que decíamos, que nos impone una forma de ser, de pensar y de resolver los conflictos como abogados, ¿sí? Y el discurso regulativo es un discurso del poder dominante, y que es hegemónico, es decir, que está orientado al control social, pero a su vez tiene sus limitaciones, el saber técnico. Porque cuando nos encontramos frente a un caso conflictivo donde no siempre la norma nos da la resolución, o bien es evidentemente injusta, ¿sí? Ahí hay que hacer uso, hay que echar mano a otro tipo de argumentación. Este discurso hegemónico que decimos del poder, el discurso legal, el discurso positivista, si no es el único discurso, hay otros discursos, hay otras formas de enseñar el derecho, ¿sí? Que tiene que ver con justamente el derecho aplicado. Hay muchos métodos, el método de resolución de casos, lo que se llaman las clínicas jurídicas también, ¿sí? Que es el derecho en la calle, el derecho vivo, ¿sí? Resolviendo conflictos reales, ¿sí? Y que si bien este discurso, decíamos que está orientado hacia el control social, también es potenciador o potencial de generar transformaciones sociales. Pero en estas transformaciones sociales, justamente ahí lo que decimos es que es necesario incorporar discursos que den respuesta a las necesidades de la gente. Esto lo vimos en leyes que han salido, digo, hace relativamente poco, matrimonio igualitario, la ley de identidad autopercibida, está en discusión, o bueno, está en agenda del Congreso, discutir la ley del aborto libre, seguro, legal y gratuito. Entonces, digo, esa normativa realmente va a dar respuesta a necesidades de la gente. Volvemos a nuestra trayectoria curricular. Nosotros decíamos que en primer año posiblemente estaba más esta etapa axiológica. Nosotros tuvimos materias como historia constitucional, bueno, pero introducción a la sociología, derecho político. En general son materias en las que se observa una mayor apertura de la crítica de los estudiantes. ¿Qué sucede en segundo, tercer, cuarto año? Ahí es donde se da una formación más bien positivista. Estudiamos los códigos, tenemos Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5, los penales, las prácticas, ¿sí? Un apego fuerte a la norma, y cuando volvemos a quinto año a querer traer esta noción crítica o esto que se llaman contenidos extrajurídicos, que muchas veces se desvalorizan asignaturas como esta, ahí volvemos a hacer aguas, porque nos hemos olvidado, ¿sí? De los principios básicos de los valores de justicia y poder identificar las desigualdades a las que tiene que atender el derecho. El tipo de profesional que se forma, decíamos, es un profesional técnico, un profesional que resuelve los conflictos por la vía tradicional. Hablo de, siempre buscamos a ver cuál es la forma tradicional de resolver el conflicto. Bueno, si hay que mandar una carta documento, cómo se tiene que iniciar la vía judicial, si hay que hacer una mediación previa o no, o cuál es el instrumento mejor para resolver este conflicto, pero siempre pensando en las vías tradicionales de judicializar la cuestión. Bueno, acá esto básicamente solamente para traerles, porque no sabía si algunos de ustedes habían leído nuestro plan de estudio que data del año 95, es el año, en el 94 se crea la carrera de abogacía en la facultad, en el 95 se pone en marcha con una copia más o menos fiel del plan de estudios de La Plata, que era creo que del año 58, había tenido una reforma parcial en el 88, pero básicamente era un plan sumamente viejo, ¿no? Que hoy ya tendría casi 70 años. Y ahí en el plan de estudios, bueno, se prevé entre los objetivos, fíjense, estimular una concepción crítica,
habla de incentivar las inquietudes de la investigación científica. Les pregunto a ustedes, quizá los interpelo, si como estudiantes sienten que han adquirido una verdadera concepción crítica del derecho y si han podido explotar durante la carrera la investigación. Bueno, lo voy a pasar rápidamente, ustedes lo van a poder leer luego, pero acá también en el perfil profesional van a ver que siempre está esto de ejercer el patrocinio, fíjense en el punto 2, asesorar en cualquier asunto que tenga relación con el sistema jurídico, desempeñar las funciones en la administración judicial, en la administración pública, fíjense, asesorar en cuestiones técnicas y de política legislativa. Habla un punto del desarrollo de las tareas de investigación, que ahora se los voy a poner en la diapositiva que sigue, pero hay un texto muy interesante de Daniela Saikowski que dice, bueno, cuestiona esto de a ver cuántos estudiantes verdaderamente desarrollan investigación durante la carrera siendo estudiantes, desempeñarse en la carrera diplomática, que no se conocen, dice Daniela en el artículo, graduados de nuestra facultad que hayan realizado carrera diplomática, o asesorar en materia jurídica internacional. Acá les cito el texto, pero si quieren lo podemos facilitar, es muy interesante porque justamente es un artículo reflexivo de nuestra facultad. Básicamente. Y fíjense que dice lo que más o menos veníamos hablando, ¿sí? Que se judicializa la vida social, que está descontextualizado los casos que nosotros estudiamos de todo el contexto, ¿sí? Social, político, económico, básicamente que existe un conocimiento, conocemos las normas jurídicas, pero no muchas veces cómo cuestionarlas, y bueno, lo de la dogmática que ya veníamos hablando y la reproducción del derecho de la práctica social, es decir, el ser del deber ser. Bueno, aquí hay unas, les hago un apartado de la revista Academia de la UBA, que es una una revista de enseñanza del derecho. También existe el Congreso de Enseñanza del Derecho y hay una comisión en el Congreso de Sociologías Jurídicas Nacionales sobre la enseñanza del derecho. Básicamente son espacios de discusión de la enseñanza, ¿sí? En donde justamente lo que se cuestiona, se viene cuestionando, digamos, son los métodos tradicionales de la enseñanza del derecho. Esto que conocemos muchas veces como la clase magistral, es decir, pareciera, dice Bomer, un docente de la UBA, que la única meta que tiene el docente en la clase es transmitir la mayor parte posible, ¿sí?, de los textos que conforman el derecho positivo, ¿sí? Y la meta de nosotros los estudiantes, bueno, yo me incluyo, pero la meta de los estudiantes para salir exitosos de cada asignatura es repetir de memoria lo que dice la ley en los exámenes. Es decir, hay una evaluación básicamente memorística en los exámenes. Y en el aula, bueno, no hay demasiada discusión, prácticamente ausencia. Hay manuales de cátedra en muchos de los casos, y si no, se toma algún manual de algún doctrinario prestigioso que justamente haga el seguimiento detallado de la explicación de los artículos de determinada ley o el código. Y hay una, perdón, hay una ausencia muchas veces de una dogmática, lo que se llama la dogmática crítica, es decir, identificar buenos y malos argumentos, poder propiciar las réplicas y las contrarréplicas que pueden haber poder anticiparse, ¿no?, en un eventual conflicto y poder diagramar una estrategia real del conflicto, es decir, ir más allá de la situación y la aplicación de la norma jurídica, sino pensar no solamente nuestros argumentos, sino anticiparnos a los argumentos del adversario y poder seguir de esa manera prediciendo cómo va a ser el proceso.
Bueno, aquí el formalismo, volvemos a lo que es la clase, ¿no? Era esto que decíamos de que identifica, ¿sí?, el sistema jurídico que tiene que ver con la ley. El derecho es completo, es coherente, es cerrado, ¿sí? Y siempre hay una respuesta para cada caso concreto, es decir, pareciera que está carente de la posibilidad de toda situación crítica o de que se cuestione a la validez de la ley. No son muchas las declaraciones de inconstitucionalidad o los pedidos, o incluso los abogados muchas veces tienen dificultades a identificar mismo cuando una ley es inconstitucional, ¿sí? El derecho básicamente se limita a lo que dice la ley y lo podemos complementar con algún análisis doctrinario o alguna jurisprudencia que diga, que explaye un poco más cómo es la aplicación de esa ley en un caso concreto. Bueno, ¿qué demanda esto de qué se enseña y cómo se enseña? Es lo que veníamos hablando. ¿Qué demandan los estudiantes? Bueno, en general hemos hecho encuestas nosotros y ustedes han hecho también, han respondido. En general los estudiantes dicen, bueno, más práctica y menos teoría, queremos menos clases magistrales y queremos trabajar más en el aula y queremos discutir más. Pero nos topamos a veces con dificultades como lo que dice el perfil de nuestro título, ¿sí? Un abogado básicamente en el ejercicio profesional que muchas veces ignora otras facetas del ejercicio, de esta profesión. Bueno, están muchas veces los programas de las asignaturas también centrados en un recorrido de lo que dice una ley determinada o un código, ¿sí? Los modos de evaluación que tenemos del viejo bolillero que todavía siguen subsistiendo, ¿sí? De dejar librado al azar, una cuestión ya tachada de arbitraria hoy en el siglo XXI en la enseñanza universitaria. Se nos vienen también otras cuestiones como saber si el trabajo rutinario, es decir, aprender a hacer una cédula, un oficio, diligenciarlo, se debe enseñar en el aula, o si eso en realidad se puede bajar de internet fácilmente y en realidad lo que tenemos que aprender es otra cosa, ¿sí? O lo que hace un abogado en todo caso es otra cosa. Y cómo se enseña nuestro contexto cultural, es decir, cómo se van produciendo los cambios que la sociedad nos va demandando a nosotros los abogados y que tenemos que tener la habilidad de hacer una lectura del contexto. Hoy por hoy, y bueno, en este plan nuevo se plasma de alguna manera a partir de la reforma de la Ley de Educación Superior, la incorporación de la carrera de abogacía a las carreras que van a estar controladas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias, que nos impone un determinado perfil de títulos y que aparentemente es acorde a la demanda social de que espera la sociedad de los abogados, es decir, abogados con mayor compromiso social, ¿sí? Inmersos en una sociedad que ya reconocemos profundamente desigual, ¿sí? ¿Cómo se da esto del acceso a la justicia, ¿sí? De cuestionar cómo se está accediendo el común de la gente a la justicia. Nos demandan tener perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, que es una cuestión que a veces nosotros decimos, bueno, nos recibimos de abogados y podemos señalar con algunas falencias, y sobre estos dos puntos hay dos textos en el trabajo práctico que vamos a hacer para esta unidad. Y también se habla de ejes transversales en la formación, es decir, el género y los derechos humanos, se habla de que son ejes transversales, es decir, tenemos que tener una formación durante toda la carrera atravesada por los derechos humanos y por el género. No pueden limitarse al contenido de una unidad ni a una materia en particular. Y acá nos cuestionamos, bueno, ¿quiénes son los ausentes, los grandes ausentes en nuestra formación o los que no podemos a veces visibilizar? Nos referimos a los grupos vulnerables. Hay un texto también de grupos vulnerables que si quieren se los puedo pasar, pero bueno, excedía ahora el contenido de esta unidad y el contexto
que estamos viviendo del aislamiento también nos limita un poco a nosotros, no los queremos recargar demasiado, pero bueno, la idea es poder identificar cuáles son los grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, hablamos de grupos que no pueden acceder de la misma manera a bienes, servicios sociales y mismo al acceso a la justicia, al igual que el resto de la sociedad. ¿Sí? Hablamos de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, de los migrantes, de las personas que están en contextos de privación de la libertad, de adultos mayores, digo, son todos esos grupos, por eso se agrupan, ¿sí? Son grupos que tienen determinadas características que los vinculan, ¿sí? Que en general se les dificulta, ¿sí? Acceder a la justicia. Acá se viene esto de qué abogados y abogadas están dispuestos a acercar la justicia a grupos vulnerables, porque en general se dice que se deja a los voluntariados o a los consultorios jurídicos gratuitos de las facultades para que atiendan a las necesidades de estos grupos vulnerables. Bueno, nos formaron o sea, nuestra formación es una formación de las ciencias sociales y al servicio de los problemas de la sociedad. Nuestras respuestas muchas veces, cuando hablamos de grupos vulnerables, es que si no vamos a cobrar, entonces no los atendemos, ¿sí? Entonces, bueno, acá también entran los derechos humanos, cómo los entendemos, cómo los ejercemos, si en realidad son derechos vivos que nos circundan permanentemente, o es una retórica que dejamos para la argumentación de algún artículo o alguna demanda y demás, los derechos y garantías constitucionales y convencionales. Bueno, y acá algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo es nuestra formación en derechos humanos? ¿Cómo pretendemos o cómo debería ser? ¿Y qué es ser un buen abogado o abogada? Acá, bueno, vienen unas reflexiones sobre los nuevos horizontes que plantea el nuevo plan de estudios, ¿sí? Que básicamente me interesa decirles que interpela a estos modos tradicionales de enseñanza del derecho, lo dice explícitamente, interpelar, ¿sí? Lo dice explícitamente en los fundamentos del nuevo plan. Dice explícitamente que va a incorporar la forma transversal de la temática de los derechos humanos. Tendremos que verlo andar a este nuevo plan, todavía no podemos decir que los derechos humanos estén incorporados de manera transversal, quizás sería prematuro hacer una evaluación sobre eso, y bueno, habla también de la necesidad de fortalecer la formación práctica, y para eso hay materias, seminarios específicos o cursos específicos. Bueno, aquí hay algunos objetivos del nuevo plan y las capacidades. Yo les propongo que lo lean, están en la página de la universidad, de la facultad, perdón, que está interesante porque, bueno, cualquier graduado o graduada está bueno que conozcamos los planes de estudio porque en realidad fundamentan la forma que muchas veces respaldan la manera en que nos han formado, ¿sí? Bueno, los ejes transversales acá los planteamos como un desafío, ¿sí? Este hilo conductor entre las diferentes materias. Bueno, es esto de que el abogado se forme con un fuerte compromiso con las demandas y problemas sociales, es un gran desafío, sin dudas, en este mundo posmoderno y ligado al individualismo que estamos viviendo. Esto de que, bueno, las asignaturas estén vinculadas, dialogando, es decir, que pueda quizá haber reuniones entre docentes de diferentes cátedras, de ver cómo mejorar la enseñanza, que se pueda mirar hacia adentro la facultad y el grupo del claustro docente, a ver cómo se puede mejorar la enseñanza y cómo plantear una enseñanza crítica del derecho que realmente sea constructiva, porque la ley, los códigos los vamos a tener al lado del escritorio toda la vida, ¿sí? Y que la enseñanza realmente sea integral, es decir, que integre tanto la teoría como la práctica. Muchas gracias, les agradezco un montón y espero que puedan hacer de manera exitosa el trabajo práctico que le estamos proponiendo. Hasta luego.